Hola, ¿qué tal? En este tema vamos a ver a los llamados filósofos presocráticos, o sea, a los iniciadores de la filosofía, aquellos autores que se encuentran antes de Sócrates. Fueron autores preocupados fundamentalmente por problemas de tipo físico, sobre la realidad, la naturaleza, su constitución, y son muchos los nombres que aparecen en este tema. Para recordarlo mejor, yo lo que aconsejo es que más que intentar memorizar cada uno de los nombres de los autores y sus ideas, intentéis tratar de ver el hilo conductor que hay entre unos planteamientos y otros. Vamos a ir viéndolo en este vídeo. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta son unas nociones esenciales. El cambio, el paso de un pensamiento mitológico a uno filosófico, un pensamiento racional, pues conlleva también que se introducen unos nuevos conceptos. El concepto de necesidad es fundamental. Las cosas no ocurren por el arbitrio de unos dioses o por el azar, ocurren porque tienen que ocurrir. En este sentido, es también importante el concepto de permanencia. Las cosas actúan o las cosas suceden siempre de acuerdo con unos patrones. Cada cosa tiene su propia esencia, su eidos, que le hace ser de una forma determinada, comportarse de una manera determinada, siempre igual. Si soltamos una piedra, siempre caerá al suelo, nunca se elevará hacia arriba. Y luego también el concepto de naturaleza. Lo podemos entender en dos sentidos. Naturaleza como la totalidad de lo que existe, pero también en un sentido particular, pensando que cada cosa tiene su propia naturaleza, como decía antes, su propia forma de ser, su propia forma de comportarse, su propia esencia. Bueno, esto es un marco racional que va a permitir el comienzo de la filosofía, o sea, una indagación sobre la realidad, sobre el universo en términos racionales. Aquí será importante tener en cuenta la diferencia que se establece entre un conocimiento basado en los sentidos inmediato y un conocimiento fundamentado racionalmente. Entonces, para estos autores en general, será muy importante la diferencia que se establece entre la apariencia de las cosas y su realidad. En este sentido, la apariencia nos muestra el cambio, la diversidad, y la realidad, pensada racionalmente, pues nos muestra una realidad unitaria y permanente. Será fundamental el concepto de arché o arché, que es ese principio primordial que lo constituye todo. Los primeros filósofos, que los veremos ahora, los filósofos llamados milesios, porque habitaban en Mileto, pues van a dedicarse fundamentalmente a la búsqueda de cuál es este principio material común que lo constituye todo. O sea, el origen de todo cuanto existe, su sustrato, su causa. Bueno, pues vamos a ir viendo estos autores. El primero de ellos, Tales de Mileto, se considera el iniciador de la filosofía y sostiene que ese elemento primordial constitutivo de todo es el agua. Supone que todo brota del agua y que todo está constituido por agua. Nosotros sabemos que el agua es capaz de adquirir distintos estados. Con el frío se convierte en sólida, con el calor se puede evaporar gaseoso, en su estado habitual líquido. Bueno, podríamos suponer que igual que adquiere estas transformaciones, podría llegar a transformarse en estados sucesivos hasta llegar a adquirir la forma de cada uno de los elementos que constituyen el universo. Se sabe que Tales acentuó la importancia que tenía el agua para la vida y puede ser también que por ese motivo eligiera el agua como ese elemento constituyente común primordial, en la medida en que asociándolo a la vida podría también explicar el dinamismo de lo real. El segundo de los autores que vamos a estudiar es Anaximandro. Anaximandro piensa que no puede ser un elemento particular y conocido el constituyente común de todo cuanto existe. ¿Por qué? El agua, por ejemplo, resulta fría y húmeda. ¿Cómo podría ser el agua fría y húmeda el sustrato de algo, por ejemplo, cálido y seco como el fuego? Él piensa que debe ser algo indeterminado, de lo cual pueden brotar los elementos opuestos, lo frío y lo cálido, lo húmedo y lo seco.
Bueno, también Anaximandro, al hablar de lo indeterminado o lo apeiron como ese elemento constitutivo común, pues se refiere a la idea bastante extendida dentro del mundo griego de un universo que se constituye y se destruye según momentos cíclicos, o sea, de la constitución del cosmos, la separación a los elementos, se va hacia el caos o la disolución de todos ellos en algo indiferenciado. De nuevo de ahí surge el cosmos diferenciándose los distintos elementos y constituyéndose de la forma ordenada que nosotros la conocemos, ¿no? Bueno, ya va anticipando esa visión dinámica del universo y ese concepto cíclico, como digo, es bastante común también dentro del mundo griego. Dentro de estos primeros filósofos presocráticos se encuentra también Anaxímenes. Si Anaximandro había propuesto un principio bastante abstracto, que es lo indeterminado, pues Anaxímenes, a la hora de explicar cuál es el sustrato común constituyente de todo cuanto existe, pues vuelve a un elemento de los conocidos, el aire. En este caso nos da una explicación bastante interesante. El aire puede adquirir distintos estados por un proceso de condensación y de rarefacción. Condensado se convertiría en algo sólido y cuando se expande pues llegaría a transformarse en lo que se nos presenta como fuego, etc. Él piensa que todos los distintos elementos se podrían explicar desde el aire como un elemento constituyente último en sus distintos estados en una mayor o menor condensación o rarefacción. Bueno, esos son los primeros presocráticos, los milesios, pero la cosa continúa. Y veremos ahora una deriva que va a partir del concepto de Arge también algo más allá y sacando consecuencias de carácter general sobre la realidad, su dinamismo, sobre la permanencia, la pluralidad, sobre ese tipo de cuestiones. Vamos a ver ahora, en esta otra fase, a estos autores, los pitagóricos, situados en Italia, dentro de la cultura griega, pues ellos llegan a pensar que los números serían el constituyente de las cosas. Bueno, digamos que las propiedades matemáticas constituyen las propiedades de la realidad. Habían observado en sus estudios matemáticos, astronómicos, musicales, la facilidad con la que las matemáticas se aplicaban a los distintos fenómenos. Por ejemplo, la música. ¿Cómo podían definirse los intervalos musicales numéricamente? Bueno, llegaron a pensar que todas las propiedades de la realidad material podrían ser también explicadas en términos matemáticos. Con esto los pitagóricos se anticipan a un concepto matemático de la realidad que estará luego extendido a partir de los siglos XVII y XVIII en nuestra ciencia moderna. Bueno, otro autor que hay que tomar en consideración es Parménides, también situado en esta zona de la Italia colonizada por los griegos. Pues Parménides es un autor bastante interesante porque de alguna manera lleva al extremo esa contraposición que se había hecho entre la razón y la sensibilidad, entre lo real y lo aparente. Entonces él piensa que el camino de la filosofía es el camino del pensamiento, no el camino de los sentidos. Bien, pues él piensa que solamente podemos pensar y hablar propiamente del ser y tenemos que descartar de nuestro discurso racional el no ser. Se parte de la idea de que solo el ser es y el no ser no puede ni pensarse ni decirse. Bueno, pues en este concepto del ser, él piensa los rasgos que le caracterizan. La permanencia. No podemos pensar que el ser provenga del no ser. El no ser no tiene realidad alguna. El ser, por lo tanto, es algo permanente. Tampoco podemos pensar o imaginar que el ser se diluya o desaparezca en el no ser. Esa transición resulta imposible. El no ser no tiene realidad alguna. Por lo tanto, el ser es algo permanente, eterno, estático. Todo dinamismo para Parménides conlleva también la noción de no ser. Nada se puede trasladar si no es en el no ser.
¿eh? Nada puede cambiar si no es de ser algo a dejar de serlo o no serlo. Entonces, bueno, empleando exclusivamente la noción de ser y no ser, él llega a conclusiones sobre el ser o sobre la realidad, pues que hoy en día, o en aquel momento también, resultan absolutamente contradictorias con los datos de los sentidos, con la evidencia de los sentidos. El ser sería como esta esfera que vemos aquí dibujada, permanente, eterno, completamente homogéneo, sin nada de no ser en su interior, estático, e incluso, por su carácter perfecto, sería esférico y acabado. Bueno, como decía, es algo que choca con la evidencia de los sentidos. Sin embargo, son nociones que se derivan de un pensamiento racional sobre el ser, su eternidad, su unidad, etcétera. Bueno, el planteamiento de Parménides pues dará mucho que pensar. A partir de Parménides será necesario ver de qué forma es posible, de una manera racional, combinar principios aceptados como el de la permanencia o la unidad del ser con la realidad del nacimiento, el cambio, la destrucción de los entes individuales y también de la diversidad de las cosas y de los seres que pueblan nuestro universo. Al contrario que Parménides en este sentido, Heráclito lo que va a hacer es, sobre todo, acentuar el carácter cambiante de la realidad. Él dice que nada se mantiene siendo igual, sino que todo se encuentra en un continuo cambio. Todas las cosas están sometidas al devenir, a un cambio incesante, pero este cambio no es casual, es un cambio regido por un logos, por una razón universal. Una razón universal que es la de la lucha entre los contrarios, que es esa lucha la que genera ese dinamismo y ese cambio permanente. Entonces, para Heráclito, todo está sometido al cambio, pero eso no significa que no haya ninguna realidad permanente. Ese logos que rige el movimiento, el dinamismo cósmico, sí es algo permanente. Y luego es algo que podemos captar racionalmente con nuestro propio logos o con nuestra propia razón. Desde esta visión dinámica de lo real, pues Heráclito define el fuego como ese arjé constituyente de todo, por su carácter cambiante, por la manera en que el fuego cuando se aplica sobre los objetos los transforma, pues piensa que el fuego puede muy bien caracterizar ese principio común material a todo cuanto existe. Bueno, a partir de Parménides ya no resultará posible definir la realidad a partir de un sustrato común, único, porque efectivamente, si todo es una única realidad, parece que llegamos a esa interpretación de la realidad a la que llevaba Parménides, algo completamente homogéneo, compacto, estático. Si todo es una unidad, si no hay diversidad de elementos, ¿cómo puede explicarse la transformación, el cambio, si ninguna realidad, si nada actúa sobre eso único que existe? Bueno, pues los últimos filósofos presocráticos serán filósofos considerados como pluralistas. Si los primeros eran monistas, el agua, lo apeiro o lo indeterminado, el aire, ahora serán pluralistas. Y vamos a ver quiénes son estos autores. En primer lugar, Empédocles, que habla de 4 elementos. Todo se constituye por la mezcla de elementos, habla de los elementos clásicos del mundo griego, tierra, agua, aire y fuego. Y como principio dinámico que hace que las cosas se unan y se separen, porque él también piensa en la realidad de una forma cíclica, de nacimiento y destrucción indefinidas, pues él habla de 2 principios, 2 fuerzas. Por un lado, habla del amor, que hace que los elementos se reúnan, y por otro lado habla del odio, que es un principio de separación de los elementos. Aquí, en esta última parte, vamos a combinar lo que es una interpretación del arjé como múltiple, también con una explicación sobre el principio del dinamismo cósmico. El siguiente es Anaxágoras. Anaxágoras habla de las semillas o de las homeomerías. Existirían infinitas partículas, todas ellas divisibles indefinidamente, con distintas características, ¿no? Pues unas tendrían un color, otras tendrían otras.
Unas serían más suaves, otras más rugosas, más pesadas, más ligeras, más cálidas, más frías, más húmedas, más secas. Existen multitud de partículas con las distintas cualidades y las cosas llegan a nacer, las cosas individuales, por composición, por reunión de partículas en las que predomina un cierto tipo de cualidades, ¿no? Si cojo una piedra, pues me encuentro con que en ella predominan esas partículas que tienen el color, la dureza, el peso general que tiene la piedra. Si cojo un trozo de algodón, vería que en el algodón, si lo miro desde cerca, pues predominan esas partículas que tienen pues el color, la ligereza, la textura del algodón. ¿Mm? Esa diversidad de elementos hace posible el cambio y la pluralidad. El cambio, porque los elementos se mezclan formando entes y se dispersan, haciendo que estos lleguen a desaparecer. ¿Mm? Y también la diversidad, porque las distintas agrupaciones crean entidades individuales. Bueno, esta es la manera que él tiene de explicarlo. No existe el vacío, sino que existen entes de distintas cualidades, sustancias de distintas cualidades mezcladas entre sí. A la hora de explicar el dinamismo cósmico, Anaxágoras recurre a la figura del nous o la inteligencia divina. Sería la única semilla pura. Él lo ve todavía de una manera material, la figura de Dios o la figura divina, y sería una entidad pura, sin mezcla alguna, inteligente, que es la razón del movimiento cósmico y del orden, lo que explica que las cosas se separen, se unan de la manera que lo hacen, constituyendo un cosmos ordenado. Bien, pues el último de los autores que vamos a ver en este tema, los últimos, son los atomistas, Leucipo y Demócrito. También desde un planteamiento pluralista, pero muy diferente al de Anaxágoras. Si Anaxágoras hablaba de semillas que eran distintas cualitativamente entre sí y divisibles hasta el infinito, los atomistas hablan de unas entidades últimas, indivisibles, que serían simplemente materia, entre las cuales media el vacío. Son los átomos. Las entidades materiales son átomos. Entidades que son indivisibles, ¿por qué? Porque no hay vacío en su interior. No podemos dividirlas. Y entienden que la realidad se constituye por agrupación de átomos que se mueven en el vacío. Los átomos se moverían de una forma caótica, espontáneamente, y entrarían en colisión unos con otros. Por su forma, algunos encajarían, otros se separarían. Bueno, pues en estos encajes se formarían los cuerpos y las cosas se constituirían pues a base de estas pequeñas entidades unidas entre sí. Aunque parezca similar a Anaxágoras, vemos que el planteamiento es muy distinto, ¿no? Porque para empezar, las cualidades que nosotros observamos en las cosas, pues que una cosa tenga un color, que sea más o menos cálido, que huela de una forma, etcétera, no depende de las sustancias últimas, sino de la forma, de la disposición en la que los átomos se engarzan entre sí. Si están más unidos, el cuerpo será más denso; si están más separados, pues será más ligero. En el caso de la piedra, por un lado, o el algodón, por otro. Luego, eso, la importancia que tiene para ellos el vacío, que en el caso de Anaxágoras no se considera. Bien, pues el planteamiento atomista es ese, átomos y vacío, y los átomos se diferencian entre sí exclusivamente por su forma, ¿eh? Entonces la diferencia es estrictamente geométrica. Con esto volvemos a un modelo, digamos, matemático de lo real, que lo aproxima al pitagorismo y que también lo anticipa a otros planteamientos científicos que son propios ya de la época moderna, ¿no? La única cualidad real de la materia es su forma geométrica. Todas las demás cualidades sensibles son el resultado de la manera en que a nosotros se nos presentan esos agrupados de átomos, pero no corresponden a los átomos realmente dichas cualidades. Ya por último señalar la cuestión de el origen del orden. Si para Anaxágoras el orden y el dinamismo cósmico se explica por una inteligencia divina, para los atomistas todo es el resultado de una necesidad ciega, de lo que nosotros consideraríamos como el azar.
Los átomos dotados de movimiento caótico, como decía, conectan entre sí, se unen o se separan y forman el mundo tal como nosotros lo conocemos. Pero no hay realmente intención alguna, no existe una inteligencia divina y por lo tanto el mundo en sí mismo carece de finalidad o de propósito. Bueno, y esto es lo que tenemos que ver en el primer tema, en el tema de los presocráticos. Va a ser el punto de partida de un esquema filosófico que luego se va a retomar con Platón, con Aristóteles, etcétera. Ya a partir de esto que se ha hecho en este momento, pero afianzando algunos elementos, siguiendo la discusión sobre el tema del cambio, la permanencia, la pluralidad y aportando cada uno de ellos también elementos distintos y nuevos a la filosofía. Abajo tenéis el enlace al tema para que lo podáis ver detenidamente.